Expresidente, Mire, Gustavo, me pregunta la gente una cosa muy concreta. ¿Sí? Expresidente, me pregunta la gente que le pregunte si usted va a ser senador. Pues hombre, yo no sé. Yo estoy en la boca, estoy en la boca del infierno, en el número 25, Gustavo. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo una edad de la vida para promover tesis, para bregar que esas tesis se instalen en el tiempo, que ayuden con interpretaciones, por supuesto, dialécticas, dinámicas, y para promover jóvenes. Quedaría muy mal yo encabezando esa lista, o en una lista abierta para que ocurriera lo que ocurrió en el 18, a pesar de que yo iba al Huila, voten por Macías, a pesar de que yo iba al Atlántico, voten por Meiser, a pesar de que yo iba a una otra parte a pedir que votaran por el Diadá, pues votaron mucho por mí. Entonces dije, no, pongámonos de 25, donde tengo que correr un inmenso riesgo, pero lo hago con mucho gusto porque es mi deber en este momento de la democracia de la patria. Pero, hombre, déjeme terminar con ese tema de la austeridad. Es que eso es muy grave, querido Gustavo. Entonces dice el senador Cepeda, la austeridad de Uribe fue neoliberal y bajaron las protecciones sociales. Hombre, pasamos el SENA de 1.150.000 personas a 8 millones. Hoy una de nuestras victorias tempranas propuestas de nuestros candidatos en detalle, que dicen cómo recuperar la economía con este déficit, con este endeudamiento, una economía sin inversión, un consumo sin capital, sin construir patrimonio privado. ¿Sabe qué hicimos nosotros? ¿Qué proponemos hoy? Colombia tiene 2.100.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. El doctor José Manuel Restrepo dice que no hay que llamarlos ninis, sino sis, y darles oportunidades. ¿Qué propone el Centro Democrático? Empezar con una gran educación alternativa que le dé a cohortes de esos jóvenes la posibilidad de unos estudios técnicos acumulados por módulos cortos que puedan trabajar rápidamente o emprender y crecer el fondo Emprender del SENA. A mí me tocó crearlo y lo pudimos financiar por toda la reducción burocrática y porque había confianza en inversión, pero quedó pequeño para que esos jóvenes puedan tener emprendimiento. Es una cosa que yo le he venido diciendo a los candidatos, no nos quedemos en lo político. Nosotros, ustedes candidatas, han estudiado mucho los problemas del país, tienen soluciones, como las tienen también en lo laboral, en lo de tierras. Háblale un joven. Pero, Gustavo, esto es bien importante, porque dice Cepeda, Uribe, enemigo de los trabajadores, Uribe, enemigo de los trabajadores. Nosotros reducimos la jornada laboral sin afectar los ingresos de los trabajadores. Y entonces ahora, escúchame esto, que para mí es muy importante esta oportunidad en Caracol, querido Gustavo. ¿Qué piensa el Centro Democrático sobre los recargos a los trabajadores? Y también quisiera hablarle de tierras, que es otro tema bien sensible. Sobre los recargos, primero, lo que se hizo fue muy poquito. Petro dijo que en Colombia no había recargos. Claro que lo había. Empezaban de noche a las 9 de la noche. Él lo anticipó a las 7. Claro que lo había domingos y festivos. Estaba en el 75%. Él lo subió al 100%. ¿Qué hemos dicho nosotros? Nosotros los que redujimos la jornada de trabajo sin afectar los ingresos de los trabajadores. No nos vamos a oponer a esos recargos. Entonces me pregunta el señor de la panadería de la Floresta Medellín. Pero yo tengo 14 trabajadores. La comunidad me obliga a trabajar de noche, domingos y festivos y no puedo sostenerlos. ¿Qué estamos proponiendo? Y le digo este mensaje a los trabajadores colombianos, porque nosotros creemos no en la economía del odio de clases de Cepeda, Stalin, Lenin y esas gentes, y Castro. Nosotros creemos en la economía fraterna. El Centro Democrático propone no afectar estos recargos, pero bajar sustancialmente los impuestos para que las empresas puedan pagar estos recargos. Oiga, es que le quiero plantear, porque también me lo están reclamando aquí los oyentes que además nos siguen por YouTube a esta hora en el canal de Caracol Radio. Me preguntan por un joven, que si usted ya le perdonó a Iván Duque, que usted no lo quiere, que cree que es responsable de que Petro sea presidente. No, yo aprecio mucho al presidente Duque. Diferencias con su gobierno las he manejado privadamente con él. En público he salido a defender
Por ejemplo, ahora que quieren acabar la salud, yo he defendido la manera como él manejó la pandemia. Me parece, ahora, Petro tiene parada la infraestructura, tiene parada la vivienda social. Yo preguntaba en unos pueblos de Bolívar, bueno, aquí en el casco urbano no hay vivienda social, pero les ha cumplido con la vivienda rural. Me dijo, tampoco. Duque hizo un gran programa de vivienda, de infraestructura. Preguntaba por allá, hombre, pero ¿por qué esta carretera tan estrecha? Me decían, porque Petro no deja que la amplíen, que porque es la carretera de las camionetas de 4 puertas de los ricos. Pero si por aquí transita la carga del país. Y me decía un paisano allá, no, él dijo que nada de estas autopistas, que lo que iba a arreglar las vías campesinas, las ha arreglado. Hombre, me muestran en el celular unas fotos de todos los jeeps con que trabajan en las montañas atascados, ni lo uno ni lo otro. Iván Duque hizo unas cosas muy buenas. Yeah. Yo tengo preocupaciones. En otras se las he manifestado a él. Pero hay entendimiento, hay cercanía. Errores. Y entonces Petro se aprovechó de todo eso para hacerse elegir, además con su dialéctica. Pero yo veo que el pueblo colombiano ha venido saliendo del engaño. Allá me preguntan en los Montes de María, ¿y ustedes comprarán tierras como el presidente Petro? Le dije, el Centro Democrático se compromete a seguir de manera transparente un programa de adquisición de tierras para los campesinos, con proyectos productivos y donde se puedan desarrollar y buscando integraciones con empresarios, como la que logramos por allá en Tibú, en María la Baja, con pequeños parceleros de palma africana y empresas grandes que les han ayudado con semilla de tecnología, que les han ayudado con las plantas esas que muelen el grano de la soya y de la palma, del corozo. Y entonces, porque es muy importante que el pueblo colombiano, a través de un medio tan interesante, tanta presencia como Caracol, sepa que aquí tenemos un compromiso social muy serio. Muy bien. Tengo 2 preguntas concretas de Espinosa y de Vanessa. A ver, Espinosa. Expresidente, pero en esa narración que hace el Centro Democrático del país que tenemos, eso no parece compadecerse con lo que muestran las encuestas. El presidente Petro sigue teniendo una favorabilidad de alrededor del 40%, es decir, casi la mitad del país que vota sigue pensando que las cosas van muy bien, mientras que las candidatas del Centro Democrático, en cambio, no pasan del 1%. ¿No hay que analizar también esa situación real? Se la voy a analizar. Espinosa, ¿cómo te llamas tú? Que me da pena decirte Espinosa. No, Jorge, expresidente. Él no se molesta, no me preocupe. No hay problema. A usted su señora le dice Uribe. Me perdonas decirte Espinosa, Entonces, te la voy a analizar. Cuando eligieron a Milei, Argentina había tocado fondo. Ahora que ganaron en Bolivia Paz y actual presidente, y también pasó a segunda vuelta el expresidente Quiroga y derrotaron a Evo, Bolivia había tocado fondo. Cuando Evo empezó, hubo un gran entusiasmo popular por todos los subsidios. Tenían 15.000 millones de dólares. Era un país rico en exportación de gas a Brasil y Argentina. Lula le ayudó porque le aumentó el precio del gas. Hoy no puede exportar. Nacionalizó casi todo. Llevaron ese país a la ruina. Se quedaron sin dólares, etc. ¿Sabe qué le pasa al gobierno Petro? El país no ha tocado fondo. Me permite decirle que le ayuda, porque es que aquí hay 2 economías. Una irreal de consumo sin capital y la del presidente Petro. La del presidente Petro, endeudamiento que se está aproximando al 70. El segundo en América Latina. No deberíamos tener un endeudamiento de más del 50. El presidente Petro, déficit cercano al 7. Después de la pandemia, en una senda de reducción, debería estar aproximándose al 4, al 3,5, etc. Siga, hombre, la inversión extranjera directa había caído un 17%, está cayendo más. ¿Sabe todavía por qué hay inversión extranjera? Porque están cumpliendo compromisos del pasado. Es que esto es lo que hay que decirle al pueblo colombiano. A mí me decían los gremios de gas y petróleo, ellos tienen 90 pozos de exploración, tienen que traer capital, equipos, vienen del pasado. El gobierno Petro no adjudica uno solo. Mire
han acabado tienen bastante menguado ese patrimonio nacional que es Ecopetrol. Están dejando al país sin gas, por Dios. Pero mire la adquisición de maquinaria y equipos en Colombia. Está muy baja. ¿Sabe qué lo saben? Que como no hay vivienda social, los que tienen dinero han comprado viviendas ya de alto rango. Y lo salva que están construyendo el metro de Bogotá, que necesita maquinaria de equipos. Hidroituango en Antioquia, que es del departamento, a mí me tocó avanzar, crear eso, para que el departamento no dependa del aguardiente y del tabaco. Puerto Antioquia, una carretera en el sur del país que viene de atrás, la doble calzada Cali-Popayán. Aquí no hay hoy inversión de maquinaria de equipo. Y sigamos, no hay vivienda, por Dios, ya le dije lo de vivienda. Pero entonces, ¿por qué le va tan bien en la popularidad si todo eso es como usted dice, presidente? Ilusión. ¿Y sabe qué salva al presidente Petro? A ver. Lo legal y lo ilegal. De lo legal, ¿qué lo salva? El café. De lo legal, ¿qué lo salva? 13.000 millones de dólares de remesas. De lo legal, ¿qué lo salva? Él dice que ha caído mucho el desempleo. Es una ficción. La mayoría de los nuevos empleos son informales. Y mire esto, es que esta es la discusión que necesita el país, creo yo, discutir todos estos temas. Han salido 3 millones de personas, no han regresado 1.700.000. Salen al año 80.000 jóvenes con título técnico o tecnólogos o profesionales. Si esa comunidad estuviera aquí en el país, ¿qué sería del desempleo? Entonces nos están engañando con todos esos temas. Hombre, el oro, mi generación lo conoció entre 200 y 1.600 dólares la onza. Está a 4.000. Y no obstante que el oro en un porcentaje que estiman el 50% es de minería ilegal, eso irradia los canales de consumo. Vean lo que me pasó con una señora en Urabá. Me dice Uribe, no, es que Petro no es malo, mira, yo pude cambiar aquí el televisor. El hijo de mi vecina compró una moto. La otra me dijo que pudo comprar una lavadora. Y le dije, contame una cosa. ¿Y qué te han dicho? ¿Dónde se la plata? No, pues toda esa circulación de narcotráfico. Aquí hay un consumo sin creación de capital, insostenible, de economías ilegales y unos factores legales como el café. Los colombianos siguen exportando flores, siguen con palma africana, siguen haciendo. El pueblo colombiano es muy trabajador, a pesar del daño de Petro, que lo vamos a ver en el futuro. Por eso, para no tocar fondo, como pasó en Argentina y en Bolivia, hay que elegir un gobierno distinto el año entrante y no aquel que quiere profundizar lo de Petro, que se espera. Vea, yo creo que todos ustedes han tenido que comprar póliza de salud. Yo la tengo. ¿Usted sabe cuántas pólizas de salud privadas había cuando terminó el presidente Duque? Había 2 millones. Hoy hay 4.400.000. Entonces los que tenemos póliza de salud nos salvamos. ¿Qué hace el resto del pueblo colombiano que no tiene recursos para póliza privada? Entonces la señora que le dice a uno, ya no me dan las píldoras. Y el otro que me dice, se me murió mi papá porque no le pudieron atender a tiempo una necesidad de diálisis. Aquí hay un gran daño al pueblo colombiano. El Centro Democrático tiene una propuesta muy clara, detallada para restablecer la salud, que a quienes más daño le esta acción del presidente Petro expresidente de Colombia. Que le quiere preguntar Vanessa, adelante. Es que yo quisiera que me quedara claro, pero no me ha quedado claro, presidente Uribe, si usted apoya una incursión armada de Estados Unidos en Venezuela o no, porque es que yo creo que esa es una de las noticias del momento a propósito de la carta que comentamos más temprano, de lo que se puede venir con tanta impredecibilidad por parte de Donald Trump. Pero ¿usted apoya una incursión de la Casa Blanca Vanessa, a Maduro? Claro. Vanessa, es muy claro. Si tú sales a la calle y te van a robar la cartera, haces todo el esfuerzo para que no te la roben. Entonces, es que ese es el dilema falso. Estos son los apátridas que apoyan a Trump. Estos son los nacionalistas que apoyan a Petro. No, aquí hay un problema por medio muy grave. 1.800 toneladas de droga que van al mercado. Un gobierno que no ha tomado una determinación de derrotar esa droga.
que viene de lo que hizo Santos. Lo que parece es que aquí se ha crecido muchísimo. Santos entregó 220.000 toneladas. Entonces ese no es el dilema. Déjeme pensar en una solución, que la reitero en Caracol. Lo que necesitamos es un nuevo gobierno que derrote el narcotráfico, que tenga un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, también con Israel. Es que un acuerdo con Israel no es ponerse en contra de la población palestina, que hay mucha en Colombia, y eso me obliga a decir lo siguiente: nosotros nunca hemos estado en contra del pueblo palestino, en contra de terroristas como Hamas sí, y recordar que este país, que hoy Petro tiene rotas las relaciones con Israel, no obstante que le está recibiendo armamento a Israel que compró el anterior gobierno, y por eso manejan un doble estándar que uno no lo puede manejar. Investiguen eso. Le está recibiendo armamento a Israel que compró el anterior gobierno. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa ruptura? Hablemos de Palestina. Colombia en el año 88, si la memoria no me falla, estableció relaciones con la comunidad palestina. En la última semana del gobierno Santos reconocieron al Estado palestino. El gobierno Petro ha hablado de una embajada allí. ¿Qué pensamos nosotros al decir necesitamos el acuerdo con Israel? Que aún Petro, al recibir esas armas, y lo tienen bien en secreto, reconoce la importancia de Israel en materia técnica, en materia de defensa para Colombia. Pero nosotros defendemos el derecho a la paz del pueblo judío, del pueblo de Israel, y el derecho a la paz del pueblo palestino. Y eso tiene que quedar muy claro, porque mientras el gobierno Petro se alía con el pueblo palestino sin aislar a Hamas y se va en contra de Israel, nosotros decimos queremos a la comunidad palestina, al pueblo judío, y rechazamos el terrorismo, rechazamos a Hamas, pero necesitamos un acuerdo con Israel, que lo debe hacer el nuevo gobierno en las primeras horas. ¿Ustedes me dejan hacerle una pregunta al senador Iván Cepeda? Claro, adelante. El senador Iván Cepeda, a las 12 preguntas de Vicky, ya que él habla de los 12 apóstoles y de los 13, yo le anexaría la pregunta número 13. El gobierno que le acompaña, directa o indirectamente, han seguido con el vicio de buscar en las cárceles presos, en esta ocasión, para que acusen al doctor Abelardo del Espriella. Es una pregunta. ¿Tiene usted información en ese sentido de que alguien está ofreciendo prebendas para que enreden al señor del Espriella en algo? Gustavo, yo lo dejo ahí.